Muy bien, pues seguimos. Entonces, dice a continuación, hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Dice, hijos crié y los hice crecer. ¿Cómo se está presentando Dios aquí? Como padre. Es decir, ya no es que solamente es alguien que habla, que quiere ser escuchado, que quiere tener una relación y que si quiere ser escuchado es alguien que también escucha, sino que además aquí explica su historia y se presenta como padre, como alguien cercano. ¿Lo veis? La imagen que tenemos de Dios como alguien desconocido, abstracto, lejano, conceptual. No. Es cercano y se presenta como padre. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Hace unos días fue el Día del Padre, ¿no? Y mi hija, la mayor, que actualmente tiene 7 años, me hizo un regalo. Se trata de esta taza, ¿de acuerdo? Esta taza es el regalo que me hizo, además fue muy bueno porque ella me hizo un dibujo y me preguntó antes, ¿cuál es, papá? ¿Cuál es tu color favorito? Y yo le dije, pues el amarillo. Entonces ella esperó y hizo un dibujo con la camiseta amarilla, luego me dijo que ese era yo. En fin, juzgad vosotros mismos. Pero en cualquier caso, ella lo que quiso es hacerme un regalo. Y hay algo muy bueno aquí, y es que no únicamente me regaló esto en el Día del Padre, sino que también lo hizo escribiendo unas palabras, ¿no? Aquí las podéis leer, pone t'estimo papa, que es en catalán y quiere decir te quiero papá. Ella me regaló esa taza porque yo para ella no soy un concepto abstracto, yo no soy alguien lejano, alguien que no puede comunicarse con él. Por eso la regalo. Pero no solamente eso, sino que tuvo un mensaje, porque es consciente de que sí hay un amor hacia mí, pero además hay algo muy interesante, y es que a mí, como padre, me gusta ser amado también por mis hijos. Entonces, lo que aquí Dios está diciendo es, yo los crié, yo les hice crecer, y ellos se rebelaron contra mí. Hay algo curioso, y es que muchos padres, muchas madres, se sienten culpables por los caminos que en ocasiones han tomado sus hijos. ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál ha sido el gran problema? En fin, ¿qué hemos hecho mal, ¿no? Y uno va pensando, ¿qué he hecho mal en la historia para que mi hijo haya terminado de esta manera? ¿No? Y uno se culpabiliza, etc., ¿no? Que tenemos que entender una cosa, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Evidentemente hay una responsabilidad en la educación de nuestros hijos, pero al final, la decisión final en muchas cuestiones de la propia vida y de los caminos corresponde a los hijos. Y si en tu caso alguna vez te has preguntado qué he hecho mal para que mi hijo haya tomado según qué decisiones, etc., el ejemplo aquí con Dios es fundamental para ti, porque Dios, en principio, es alguien perfecto, ¿no? Es alguien que puede todas las cosas, no hay otro como Él. Y Él dice, yo les crié, les hice crecer y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, ¿puede Dios realmente decir que hice mal? No, es para que tengas consuelo en tu vida también y digas, no es una cuestión de qué hiciste mal, sino es una cuestión de que Él da libertad. Si todo estuviera en nuestras manos, entonces saldría todo perfecto, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque el amor de un padre a un hijo es incondicional. Y aquí llegamos al siguiente punto. ¿Nos podemos fiar del amor de Dios? En ese caso, seguimos adelante y dice Dios, el buey, es decir, mis hijos se rebelaron contra mí, dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Dice, pero Israel, o mi pueblo, no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Aquí hay un problema grave, porque las personas no conocen a su Dios, no conocen a Dios. Y pone un ejemplo de la naturaleza.
El buey es capaz de distinguir el buey como alguien que se guía por instinto, igualmente reconoce quién es su amo. El asno reconoce el pesebre de su dueño. Pero en cambio, esos que son hijos, no animales, son personas que recapacitan, que pueden pensar, tomar decisiones, buscarme, conocerme, interactuar conmigo. Ellos no tienen entendimiento y no me conocen. Y es algo curioso porque hemos visto al inicio del versículo como Dios, como alguien con quien se puede relacionar uno, Dios como Padre, y ahora aquí vemos un aspecto adicional, que es Dios como Señor. El asno reconoce el pesebre de su amo. El buey reconoce a su dueño. Pero mi pueblo no me reconoce como Señor de sus vidas. Y ese es el punto clave también. Por eso hay una rebelión contra Dios. Bueno, ¿cuáles entonces las consecuencias de rebelarse contra aquella persona que te ama de forma incondicional? Bueno, pues que seguramente en la vida habrán cicatrices por malas decisiones, ¿no? Y eso es lo que aquí justamente explica después. Dice en el versículo 6, dice, de la planta del pie a la cabeza no hay nada en él sano. En él se refiere al pueblo, Dice, sino golpes, verdugones y heridas recientes, no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esas son las consecuencias de no tomar el consejo de aquel que nos ama incondicionalmente. Así que yo os invito a seguir leyendo en la Biblia y vamos a seguir compartiendo con vosotros clips de estos breves también para que llevemos tal vez una idea distinta de la que nosotros teníamos preconcebida acerca de Dios. Así que un saludo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.